y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, con unos nombres rarísimos, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí mi consuelo. Os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, que se intercambiaran las cartas. Decir a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y todos dicen, amén, amén, amén. Aquí hay una tremenda salutación final que él hace, y creo que podemos sacar una tremenda enseñanza aquí en el nombre de Jesús. Lo primero que él hace referencia, y es bien importante porque ¿por qué Pablo hace tanta referencia? Y no solamente hace referencia, sino que hace muchas salutaciones. Él saluda. Yo creo que todo eso tenía un objetivo específico de él comunicar algo que estaba en el corazón de él y sobre todo dar como un reporte de lo que estaba pasando en su vida. Entonces, cuando usted se fija acá, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber. ¿Quién? Los hará Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice acá, dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. O sea, lo primero que Pablo quería que la gente supiera que él estaba bien. Bien interesante. Pablo escribe esto para dar una información a la iglesia de que él no estaba solo, que aunque estaba en prisiones, aunque estaba en la cárcel, aunque estaba en un momento difícil en su vida, él no estaba solo. ¿Y qué podemos decir nosotros de eso en nuestra enseñanza en el día de hoy? Que aunque nosotros pasemos por diferentes situaciones en nuestras vidas, siempre Dios va a proveer a alguien que esté al lado nuestro. Wow, ahí hay una enseñanza tremenda. O sea, que aunque él estaba preso, que aunque él estaba en un lugar donde él tal vez no tenía acceso a la gente, Dios aún en sus prisiones no lo dejó solo. Y para mí es una tremenda enseñanza. Y él quería que la iglesia en Colosa entendiera que a pesar de que él estaba preso, y por eso fue lo que hablamos la semana pasada, cuando hablamos dice, yo estoy preso, oren para que el Señor abra puertas. O sea, ¿para qué van a abrir puertas si está preso? No era la puerta de la cárcel, sino para que la palabra de Dios continuara siendo predicada. Y él declara aquí algo tremendo, de que aunque él estaba preso, aunque él estaba en una situación difícil, el amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor estaba con él.
Entonces lo primero es que él era el compañero de las prisiones de Pablo. Y aquí, aunque había un encarcelamiento, aunque había algo específico de que él estaba pasando, no estaba solo. Y sobre todo, si usted se fija acá, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo de acá, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. O sea, él mandó un equipo, no mandó una persona sola, mandó a dos a la iglesia. Ahora, en este pasaje también nosotros podemos ver quién era Onésimo. Y es bien interesante porque Onésimo era una persona que era de esa localidad. Pero históricamente nosotros podemos ver que Onésimo era un esclavo y se había escapado de su amo. Y había salido corriendo. Y cuando, no sé cómo Pablo lo encontró, cómo se encontró con Pablo, pero cuando tuvo un encuentro con Pablo se convirtió. Y cuando se convierte, ahora él tiene que volver y regresar al lugar donde se había escapado. Ahora, yo quiero que usted ponga una marca en su Biblia porque quiero que vea algo bien tremendo. Porque cuando el evangelio llega a nuestras vidas, aun aunque seamos esclavos, en aquel tiempo era algo bien difícil, con todo y todo, Dios interviene y hace algo hermoso en la vida de Onésimo. Vamos a Filemón, que es donde Pablo también le escribe directamente a este hombre para referirse a Onésimo. Filemón, antes del libro de los Hebreos, es un libro pequeño, una carta pequeña, solamente de una página. Ahora mire cómo comienza él en Filemón capítulo 1. Digo, eso es el versículo 1 porque es un solo capítulo. Dice, Pablo, prisionero de quién? De Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces Pablo le escribe a Filemón directamente y dice el verso 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora, si usted se fija, constantemente el trabajo apostólico de Pablo siempre era orar. Yo creo que es una de las cosas que la iglesia debe hacer más, orar. Oración, era siempre oración. Donde quiera que él saludaba, donde quiera que él escribía, ¿qué él hacía él hablaba de la oración. Él hablaba siempre de que debíamos de orar continuamente y que estar siempre delante de Dios en oración. Y por eso él siempre dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y dice acá, pues tenemos un gran gozo y consolación en tu amor, el verso 7, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Y aquí él comienza a hablar de Onésimo. Dice, por la cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mas bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, porque parece que Filemón era el jefe que se le había escapado a Onésimo. Dice, a quien engendré en mis prisiones. Así que el hombre se escapó de su amo y cayó preso. Mire qué interesante. Pero cuando cayó preso, Dios le tenía a Pablo en la cárcel y Pablo le predica el evangelio y lo engendra en el destino de la salvación para su vida en el nombre de Jesús. Qué poderoso. Y ahora Pablo, mire cómo le escribe. Dice Pablo, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué poderoso. Y eso nos da a nosotros una tremenda enseñanza, porque lo que nosotros declaramos que en un momento específico no es útil,
Siempre que estamos en la casa de Dios, Dios nos va a preparar. Dios siempre va a hacer algo con la persona que usted crea que es lo menos que puede hacer en la casa de Dios. Siempre Dios va a hacer algo permanente, y esa persona siempre, si se mantiene en la comunidad de creyentes, siempre va a ser útil en las manos de Dios. Dígame a eso. Y aunque era Onésimo, aunque era una persona que le había causado tanto dolor y estaba fugitivo porque se había ido como un esclavo de la casa de su jefe, ahora Pablo dice: te lo voy a mandar para atrás. Antes no era inútil, pero ahora es útil, no solamente para ti, sino también para mí y para el Señor. Y por eso Pablo lo devuelve otra vez con esa gracia y con esa misericordia de parte de Dios. Por eso dice el verso 12, dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y mira lo que dice aquí, el verso 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. O sea, hubo un propósito por el cual él se fugó de tu casa, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mire qué tremenda. Y dice Pablo: y si en alguna parte te hizo daño, el verso 18, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y yo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debe también a mí. Qué tremendo. Pablo era tremendo. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo era una tremenda intercesión por un hombre llamado Onésimo, que era esclavo, que se había ido. Y ahora, y vamos a ver algo ahorita bien poderoso, porque también Pablo menciona a Marcos. Y sabemos que Marcos también tuvo un problema en el viaje misionero, que no quiso someterse a la autoridad apostólica de Pablo y tuvieron que mandarlo para atrás. Y luego Pablo lo manda a buscar, dice: mándame a Marcos, que también es útil. Entonces vemos la misma situación en tres personas en este pasaje. Y mira qué interesante, porque Dimas también se apartó, pero Pablo lo incluye, dice que él lo saluda también. Y sabemos que luego, históricamente, esta persona también se apartó de Pablo. Y lo que vemos es tres personas en el mismo pasaje que en un momento no fueron útiles, pero luego fueron útiles en el nombre del Señor. Así que hay esperanza para ti y para mí, aunque a veces nosotros tal vez hemos fallado, tal vez no hemos logrado alcanzar algo que le dijimos a Dios que íbamos a hacer, algo que Dios nos pidió que hiciéramos, y tal vez nos sentimos culpables. Yo quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, que se vaya la culpabilidad de tu corazón y ponte en las manos de Dios, porque siempre seremos útiles cuando nos rendimos y nos entregamos en amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dígale que está a su lado: tú eres útil. Come on. Eres útil. Todos somos útiles. Ahora volvamos otra vez al pasaje acá. Vamos a Colosenses de nuevo, porque esa es una tremenda y hermosa enseñanza. Ahí vemos lo primero. Ahora, en el verso 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Otra vez Pablo quería darnos nosotros la enseñanza de que aunque él estaba en sus prisiones, Dios había hecho provisión. ¿Cuál era la provisión que Dios había hecho? Que él no estuviera solo. Aleluya. Qué hermoso. Y eso es una tremenda enseñanza para nosotros. Siempre Dios nos cuidará. No importa dónde nos encontremos, no importa dónde estemos, Dios siempre va a hacer una provisión para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Aún en los momentos más difíciles que nosotros creemos que hemos pasado, en nuestro andar, en nuestro caminar, siempre Dios va a poner a alguien a nuestro lado que nos dará una palabra de fe, de esperanza y de gracia en el nombre de Jesús. Y una vez más dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Otra vez, él está diciendo aquí: Dios me ha visitado.
Y dice, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Entonces aquí vemos cómo él introduce a Marcos. Y otra vez, era una persona que en un momento determinado no le fue útil a Pablo. ¿Por qué? Porque en su primer viaje misionero, tuvo que apartarse, porque no siguió lo que Dios le había dicho a Pablo que tenía que hacer. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, lo podemos ver allí, para que vea que Dios siempre tiene misericordia. Vamos a leer dos capítulos acerca de esto. El capítulo 15 del libro de los Hechos. Para que usted vea dónde que estaba el asunto. Dice acá el capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí vemos el contexto por qué Pablo no permitió que este hombre fuera con él. ¿Por qué? Porque ellos fueron a un lugar específico a predicar el evangelio y él lo dejó solo. Y luego entonces Bernabé quería llevarse, dice, no lo podemos llevar, porque vamos a ir a los lugares que fuimos ya anteriormente, y él no fue parte de esa misión. Y hubo una separación. Pero vemos, y vamos a segunda de Timoteo, mire qué lindo, porque Dios siempre, como dije, siempre Dios está en el negocio de restaurar. Y aunque hubo esa diferencia entre ellos, en segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 9, hay unas instrucciones personales que Dios le da a Timoteo. Lea conmigo para que mire lo que pasa aquí. Dice, procurar venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Viste lo que ahorita que Demas os saluda en Colosenses? Aquí nos dice que Demas luego lo desamparó, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, aquí a Marcos, y traerle contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era ¿qué? Útil para el ministerio. Ahora él habla de Marcos, otra vez en el mismo pasaje, otra persona que era útil para el ministerio. Y yo creo en el nombre de Jesús que aunque no se escribe de este hombre Demas que se fue para otro lugar y dejó a Pablo, yo sé que en un momento específico, porque si Dios lo puso en Colosenses, Demas os saluda, aunque se fue después de esa carta y dejó a Pablo solo, yo estoy seguro que Dios volvió y lo trajo también y lo restauró en el nombre de Jesús. ¿Qué queremos decir? Que siempre Dios está buscando que nosotros seamos siempre útiles para Él. Amén. Nunca se sienta que usted no es útil. Dígale a Dios, Señor, dime dónde te puedo servir, cómo te puedo servir, cómo puedo entregar mi corazón a ti. Así que siempre vemos que Pablo buscó la reconciliación, de que él tenía que volver, Marcos tenía que volver. Ahora, en el capítulo 4 de Colosenses, volvemos allí, la cual estamos estudiando, ¿no? Las salutaciones finales, la conclusión de la carta.
Y aunque uno no ve mucha enseñanza, lo que ve muchos nombres, pero hay una enseñanza. ¿Cuál es la primera enseñanza que hemos hablado en el día de hoy? Que todos somos útiles en las manos de Dios. Y que no importa que haya habido una diferencia, un defecto, una contienda o una diferencia, porque no fue contienda, fue una diferencia. Al final, todos somos útiles en las manos de Dios. El verso 11 dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí mi consuelo. Pues aquí también Pablo nos habla de que él tenía dos personas que eran lo único que quedaban de la circuncisión. En otras palabras, este Jesús y el otro que es mencionado, Marcos, eran de las personas que habían sido llamadas y que habían estado con Pablo, pero que venían del judaísmo, que venían de la comunidad judía. Así que vemos que aquí hay una frase que le introduce. Él no dice, estos son los judíos. No, él habla de la circuncisión. ¿Por qué? Porque el problema principal de la iglesia primitiva era que se quería judaizar la iglesia. Y usted ve todo ese capítulo en Hechos, capítulo 15. Usted puede leer toda la historia del concilio en Jerusalén, que era siempre el pleito de que los que veníamos de los gentiles, había una imposición de los que eran judíos que se habían convertido, que teníamos que volver a guardar la ley de Dios. O sea, la ley de Dios que Dios le había dado específicamente según la carne para ellos, que era la circuncisión. Y esa ley ya en Cristo había sido cumplido, porque dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión para Dios era importante, porque lo que Dios quería era circuncidar el corazón. La verdadera circuncisión es la del corazón. Y él menciona esto acá para darnos a nosotros una tremenda enseñanza de que estas personas eran lo que era el pleito que pasaba siempre en la iglesia primitiva. Y como he dicho anteriormente, uno de los peligros más grandes que la iglesia va a enfrentar en los últimos días va a ser el judaísmo. Cuando la iglesia se quiere judaizar. Porque cuando la iglesia se judaiza, entonces quita la mirada de la persona de Cristo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque haya simbolismo, aunque hayan cosas específicas, ya Dios no nos habla a través de eso. Él habló a través de eso. Eso fue importante en un tiempo, pero en estos postreros días Dios nos habla a través del Hijo. Y el Hijo se llama Jesucristo, el Señor de gloria. Es a través de una persona que Dios se comunica con nosotros. No a través de simbolismo, no a través de cosas de sombra, no a través de la cultura. Él usó todo eso para llevar siempre un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que es la persona. Por eso es tan importante, hermanos, el tiempo, la oración, cómo los apóstoles se dedicaban siempre a la oración. Porque podemos interesarnos en los milagros de Jesús y está bien. Nos podemos interesar en las enseñanzas de Jesús y eso está bien. Pero lo más importante no es la enseñanza o los milagros, sino la persona. Y la persona se llama Cristo Jesús. Y el que tiene la persona, el que se relaciona con la persona, tendrá los milagros, tendrá la enseñanza, tendrá todo lo que emana de esa persona hacia nuestras vidas. Va a fluir siempre y cuando miremos la centralidad, la preeminencia de Cristo Jesús en el mensaje que Dios ha revelado a través de toda la Biblia. Al final de los días, Dios nos ha hablado a través del Hijo de Dios. Y por eso aquí Pablo nos enseña algo tremendo. Estos son los únicos que han quedado. Estos son los únicos que han quedado del reino de Dios. Él usa esta frase, el reino de Dios. Porque Pablo lo menciona muchas veces. Y era un concepto claro en la mente judaica. Pablo dice, si usted se fija, porque él usa esto en el libro de los Hechos, podemos ir a diferentes lugares, pero como fue Pablo que lo escribió, si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 19, versos 8 y 9,
Pablo tenía un concepto, todos los judíos tenían un concepto de que el evangelio era no simplemente el evangelio, sino era el evangelio del reino. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre el evangelio y el evangelio del reino? Porque el evangelio del reino ya tiene otras implicaciones. Dios tiene que ser tu Señor, Dios tiene que ser tu dueño. No es simplemente recibir el evangelio, no, es el evangelio del reino, donde hay un gobierno, donde hay una autoridad sobre tu vida, donde tú le servías antes a las tinieblas, ahora le sirve al Dios vivo y verdadero. Hay un gobierno, hay una autoridad. Mire lo que Pablo, por eso Pablo decía en el capítulo 19, verso 8, dice así la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, Hechos capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Para el judío eso era bien importante, de que el reino de Dios estuviera claro en el corazón de ellos. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, mire cómo dice acá el capítulo 28 del libro de los Hechos. Es bien importante porque esto fue lo que Pablo hizo todo el tiempo. El verso 23. Hechos capítulo 28, verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el ¿qué? El reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces aquí vemos específicamente cómo él se pasaba todo el día predicando acerca del reino. Era importante y es importante para nosotros entender el reino de Dios. Que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es poder, es paz, es justicia en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde se manifiesta el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está presente, la presencia de Dios está presente, si Dios está presente y se manifiesta el Espíritu, eso quiere decir que el reino de Dios está en nuestros medios. Yo creo que estaba aquí el domingo, yo no estaba acá, pero me dijeron que la cosa estaba un poquito fuerte. Tengo que oír el mensaje. Y yo sé que el reino de Dios está en nuestros medios. La gracia de Dios está en nuestros medios. Tenemos que continuar creyéndole que su gobierno está aquí, que su gobierno está en nuestras vidas y tenemos que entregarnos a Él. Dice acá el capítulo 4 de Colosenses. Mire cuánta enseñanza hemos sacado de salutaciones. Y ahora vamos a sacar una tremenda enseñanza allá acá. El verso 12. Os saluda Epafras. Ahora, ¿quién era Epafras? Eso es bien interesante porque Epafras era la persona que había abierto la iglesia en Colosa. Si usted se va al capítulo 1 de Colosenses, simplemente un repaso. Dice aquí, dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada, bueno, el verso 4 para tomar el contexto, o el verso 3, siempre orando por vosotros, el verso 3 de Colosenses capítulo 1, verso 3, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevar fruto y crecer también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. O sea, que el que fundó esa iglesia no fue Pablo, fue Epafras. Y fue donde Pablo a decirle, aunque él estaba preso, mira, yo necesito que tú me ayudes a aclarar ciertas cosas, porque ya estudiamos eso en el capítulo 1 y 2, le querían quitar la preeminencia a Cristo. ¿Por qué? Porque había una corriente siempre en la iglesia primitiva acerca del judaísmo. Ahora ya sabemos quién era Epafras, así que volvamos otra vez al capítulo 4, verso 12. Así que Pablo lo incluye en la carta y dice, bueno, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Así que era uno de vosotros. ¿Y qué dice acá? Siervo de Cristo. ¿Y qué hacía este hombre? Otra vez, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Otra vez la oración. Dígale que está a su lado, hermano, tenemos que siempre orar. Dígaselo, hay que orar. La oración no es algo opcional. Vemos cómo esta gente continuamente estaban orando por la iglesia, orando por los hermanos, orando. Era siempre los apóstoles orando. Nos dedicaremos a la oración, al estudio de la palabra. La oración es importante. Es impresionante. Estaba leyendo unas estadísticas que hacen a nivel de todas las iglesias en Estados Unidos. El creyente, hermano, general de una iglesia solamente ora 2-3 minutos al día. Y le preguntaron a los pastores, dicen ni 10 minutos al día. En todo Estados Unidos. Estamos hablando general, ¿no? Por eso nosotros nunca podemos perder ese concepto de la oración. Por eso cada lunes ahí estamos orando continuamente. Estamos declarando la palabra de Dios. Hemos cogido este tiempo para ayunar, para orar estos 21 días, para orar por las naciones, para declarar el nombre de Dios. No podemos cansarnos de la oración, porque la oración es nuestra conexión con Dios, con el Espíritu Santo, y eso es lo que nos impulsa y nos guía y nos llena de esa gracia de Dios mientras oramos y nos conectamos con Él y con su presencia. Sí, así vemos este hombre, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Rogando encarecidamente. En otra versión dice, esforzándose intensamente. O sea, la oración era como la de un atleta que se esfuerza y pelea por ellos. Era como peleando, como dice en Timoteo, la buena batalla de la fe. O sea, era encarecidamente. No era una oración simplemente, bueno, Señor, aquí estoy. No, era una oración continua por los hermanos. Porque usted se va a fijar lo que él oraba. Y yo creo que aquí está la enseñanza más grande de esta parte final del libro. Dice, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes. Siempre la oración apostólica, la oración de los pastores. ¿Qué es lo que uno tiene? Yo siempre estoy orando por cada uno de ustedes para que ninguno de ustedes se desvíe o o se desconecte de la gracia de Dios o deje que su vida espiritual comience a menguar. No, la oración de cada pastor, de cada hijo de Dios, de cada persona que tiene un llamado profético, apostólico, pastoral, siempre es que uno ora. Yo siempre oigo a la pastora orando, y cuando la oigo orando siempre, Señor, danos una iglesia de gente que ame a Dios, danos una iglesia de gente que busque tu presencia, danos una iglesia de
de gente que ame la palabra, que viva la palabra, que camine en la gracia de Dios, que no se detenga, que no estemos cabizbajos, sino que continuamente estemos conectados bajo esa gracia y que sigamos como iglesia empujando y caminando y decretando que aunque estamos en este tiempo en la tierra, tenemos una asignación de Dios, y esa asignación de Dios necesita que estemos conectados en la oración y que estemos firmes. Cuando algo está firme, algo no se mueve. Entonces tú no puedes estar un día bien y después se movió. No, firme, la firmeza tiene que estar. Tenemos que hacer una decisión para Dios, con Dios, y decir: Señor, yo te voy a servir, yo voy a estar siempre firmes. Voy a estar firme, para que estés firmes. ¿Y qué más? Diga conmigo, la oración de este hombre era para que estuviera la iglesia firme y tuvieran que, dice, perfectos. Es la palabra, aquí usan para que la iglesia esté perfectos, es la palabra maduros, completos. Aunque aquí dice perfectos y completos, pero era para que estén firmes, perfectos, ¿no? Que tengamos esa plenitud, que no nos falte nada, que estemos completos en todo lo que Dios requiere. En otra traducción dice, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Hay personas que quieren saber la voluntad de Dios y no oran. No, si usted quiere saber la voluntad de Dios, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que orar. Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que orar? Hasta que Dios te diga cuál es su voluntad. Hello. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia fuerte, porque estaba constantemente en la oración, estaba consciente de que si teníamos que conocer la voluntad de Dios, que si íbamos a estar completos, que si íbamos a estar perfectos, que si íbamos a estar completos en la gracia de Dios, tenía que haber una conexión en la oración. ¿Cómo tú sabes que vas a estar firmes en estos últimos días? ¿Cómo tú sabes que vas a estar completo? ¿Cómo tú vas a conocer la voluntad de Dios? Siempre que te mantengas en la conexión, en la oración, vas a estar firme, y aunque vengan tormentas, no importa lo que pase sobre tu vida, si tú estás conectado con el cielo, siempre vas a permanecer en la firmeza, en la gracia, y no va a haber nada que te mueva ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre vas a estar consciente hacia dónde tiene que dirigirte tu vida y tu corazón, y es siempre amar, buscar su gracia, su presencia, y hacer siempre su voluntad. Así que la oración de este hombre era una oración continua, para que siempre los hermanos estuvieran firmes y completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, en todo lo que es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, debemos de creer lo que Él lo hará. Porque ¿para qué era esto? En el capítulo 1, verso 10 lo dice muy poderosamente, porque Pablo usa siempre este lenguaje. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú andes como es digno. Agradándole en todo. No dice agradándole en algunas cosas. Ese es el problema. No, yo le agrado a Dios aquí, pero aquí no. No, es en todo. Si Dios te salvó, Él es el dueño de tu vida. Si Dios te salvó, Él es el Señor de tu vida. Si Dios te salvó, tú no tienes que dirigir tu vida. Él te tiene que dirigir la vida. Y para que Él dirija la vida, te tienes que conectar con Él, para que la gracia de Dios te pueda guiar tus pasos, para que estés firme, para que no te caigas, para que estés completo y sepa qué es lo que le agrada a Dios. Pero es que no es término medio. Lo que pasa es que nosotros hemos enfocado el evangelio hacia nosotros. Y perdóneme, yo no quiero quitarle el ánimo a nadie, pero yo tengo que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. El evangelio no tiene que ver nada contigo. El evangelio no es que si te gusta o no te gusta.
El evangelio no es si tú lo quieres oír o no lo quieres oír. Nosotros somos los que queremos acomodar el evangelio para que haya expansión en nuestras vidas. Yo tenía dos pensamientos el domingo pasado. Cuando el hombre rico vino donde Jesús, no pudo entender el código de lo que Jesús le dijo. Porque le dijo: yo he guardado todos los mandamientos y he hecho todo lo que dice la ley. Y Jesús le dice: pero ¿quieres crecer más? ¿Quieres tener más de mí? Da todo lo que tú tienes y ven, sígueme. Cuando Jesús lo retó y le tocó esa parte, dice, no quiso seguir a Jesús, dice, porque tenía muchos bienes. Todo aquello que tenga el lugar de Dios en tu vida, tú tienes que dejarlo atrás. Tienes que deshacerte de ello y tienes que dejar que Dios sea el Señor, el dueño, el que habite tu vida, porque tú tienes que andar, no para agradar a la gente, no para agradar a nadie que te está viendo, es para agradar a Dios en todo tiempo, no a veces, sino en todo tiempo. Es para agradar a Dios en todo tiempo, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le van a agradar? Que su gracia nos ayude. Por eso dice aquí, es muy fuerte esto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y lo otro es más fuerte. Llevando fruto en toda buena obra. Son tres cosas. Yo ando para andar como es digno del Señor. Primero yo tengo que agradarle a Él en todo. No en algunas cosas. Y cuando le estoy agradando, voy a llevar fruto de toda buena obra. No de algunas obras, de toda buena obra. ¿Y qué tengo que hacer? Creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces cuando este hombre estaba orando para que ellos estuvieran firmes, para que ellos estuvieran derechos en todas las cosas de Dios, era para que ellos andaran como es digno de andar en el Señor. En todo tiempo, agradando a Dios en todo tiempo, produciendo frutos, en todo tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Porque aunque tal vez usted conoce lo que yo le estoy diciendo, si usted oraba, ore más. Si usted buscaba a Dios, busque a Dios más. Esto es para estimularnos al amor y a la buena obra. No es para quedarnos estancados. La vida cristiana no se puede parar. Si usted buscó ayer, tiene que buscar más hoy. Mañana tiene que buscar más. Es continuamente. Tenemos que amar, seguir a Dios, orar como nunca antes, para que la gracia de Dios nos inunde y nos mantenga siempre firmes en Él, en el nombre de Jesús, para que no nos flojemos, sino para que estemos firmes, para que andemos como es digno, porque todo lo que Dios quiere es que podamos tener ese crecimiento continuo, es el conocimiento de Dios, creciendo. Es una manera progresiva, continua. Que la gracia de Dios nos ayude. Mire cómo termina él, así que termina esta carta. Y dice, verso 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Mire qué tremendo. Aún en la cárcel tenía un doctor. Porque Lucas era doctor, era médico. Entonces Pablo quería estar diciéndole a los hermanos, Dios no me ha dejado solo, hasta un doctor me tiene aquí en la cárcel para que me atienda en el nombre de Jesús. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dios siempre va a cuidar de nosotros. Dile que está a su lado, siempre Dios va a cuidar de ti. Cabrón, dígaselo a alguien. No importa dónde estés. Pablo estaba en la cárcel, allí tenía amigos, tenía compañeros, tenía ministros, tenía gente que oraba y tenía hasta un médico que lo atendía. Y dice, el médico amado y Demas, que ya hablamos de él,
Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Todos nosotros debemos de cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Tenemos que cumplir con el servicio, con lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. En inglés dice, dile que see to it that you complete the work that you have received in the Lord. Completar, cumplir. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Y dice, acordaos de mis prisiones. Y dice algo tan precioso. Dice, la gracia sea con vosotros. Grace be with you. Qué tremendo. Y tú tienes la gracia de Dios, hermano, y yo sé que la tenemos todos, porque Él ha enviado a su Hijo a nuestros corazones. Si su gracia está con nosotros, paz, porque el que comenzó la buena obra la terminará en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Firmes en oración en todo tiempo. Amén. Déselo fuerte al Señor. Firmes en oración en todo tiempo, y que su gracia nos ayude a permanecer. Pónganse de pie y oremos al Señor. Padre, te damos gracia en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Qué hermosa es tu palabra. Qué hermosas son tus dichos. Qué hermoso aún, Señor, en medio de las salutaciones, en medio de los versículos de simplemente Pablo despedirse de una carta. Cuánta enseñanza nos ha dado en el día de hoy. Señor, yo levanto mis manos porque yo declaro que todo el que es parte de esta casa y todo aquel que es parte de tu iglesia es útil para ti, oh Dios. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos habilites a todos para ser útiles, para trabajar para ti, para caminar y hacer la obra que tú nos has llamado a hacer como cuerpo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que todos estemos firmes, que estemos asentados, que estemos completos, que seamos perfectos en toda buena obra. En el nombre de Jesús, y que la gracia de Dios sea la que nos guíe para que podamos hacer la voluntad de Dios en la tierra, para que andemos como es digno, firmes, agradando al Señor en todo tiempo, y no solamente agradando al Señor en todo tiempo, sino llevando fruto de toda buena obra, todas las obras que hagamos pueda producir el fruto de la vida tuya en nosotros, para que estemos siempre creciendo en el conocimiento de la gracia que Dios nos ha dado. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracia en esta hora y te pido, Padre, que tu gracia, que tu palabra que ha sido predicada, que tu palabra que ha sido enseñada, en el nombre de Jesús, Señor, fluya la gracia que está en esa palabra, y que podamos terminar el día de hoy como dijo Pablo, la gracia, grace be with you, que la gracia sea con vosotros por siempre. Aleluya, por siempre tu gracia, por siempre tu gracia, por siempre la gracia de Dios nos ayude y nos sostenga en todo tiempo. Así que, Padre, yo te doy las gracias y te pido en el nombre de Jesús que tu amor y que tu misericordia y que tu bondad siempre nos guarde, nos dé el Señor su gracia y nos dé siempre la habilidad de poder amarle, servirle, y que tú nos des siempre, Señor, la perseverancia en nuestros corazones de siempre amarte y siempre servirte en el nombre de Jesús. Gracias sean multiplicadas. Gracias por darnos la belleza, el tiempo, Señor, de nosotros poder estudiar todo este libro del libro
de Colosenses. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por todo lo recibido. Gracias por cada hermano que a través de la semana se conectó por meses estudiando esta palabra. Que la preeminencia de Cristo esté en nosotros. Que Cristo sea el todo y en todo. Que Él llene todo para que podamos estar llenos, completos de Él. Nada de nosotros, todo lo tuyo, para seguirte amando, creciendo y caminando en esa gracia que hemos recibido. Te bendigo en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor y denme unos minutos para darles algunos anuncios en el nombre de